Metabólicos, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. En los respiratorios, acidosis respiratoria aguda y crónica y alcalosis respiratoria aguda y crónica. Gracias. Y por último, los trastornos mixtos. Muy bien. Avancemos. Esto es lo que se conoce como un normograma. Antes, cuando no se contaba con los análisis de gases arteriales, se tenían que hacer otro tipo de análisis y se usaba este tipo de normograma para identificar qué tipo de trastorno ácido-base se tenía. Como ven ustedes, parece a un cuadrado, era el rango de normalidad y según se desviara a la izquierda o a la derecha teníamos los trastornos, ¿no? Miren, a este lado tenemos la alcalosis metabólica, que por este lado tenemos la presión del CO2, el pH y la concentración de hidrogeniones, ¿no? Lo normal es 40 nanomoles por litro, eso es la concentración normal, y si lo vemos como una medida es ínfimamente pequeña, ¿no? 40 nanomoles es una cantidad muy pequeña, equivale a un pH de 7.4. Y si ustedes ven las variaciones, son ligeramente pequeñas cantidades que van a ocasionar grandes cambios. Y especialmente en ácido-base, es los diferentes procesos del cuerpo, especialmente del metabolismo, de lo que comemos, de las proteínas, de los carbohidratos, van a ocasionar esa producción de ácidos y el equilibrio con los álcalis. Muy bien, entonces ahora entramos a las definiciones. Acuérdense que la parte de fisiología ya la hicieron y aquí solamente tenemos que recordar cómo es. Acidemia está definido por una disminución del pH sanguíneo que va a ir de la mano con un aumento de la concentración de hidrogeniones. Alcalemia es el estado contrario, es un aumento del pH sanguíneo con una disminución de la concentración de hidrogeniones. ¿Y cuánto es el pH normal? A ver, ¿quién se anima a decirlo fuerte? 7.4 y va entre 7.35 y 7.45, ¿no? Eso es lo que se considera como rangos de normalidad. Muy bien, sigamos. Entonces, cuando hay un disturbio, un proceso, recibe el nombre de acidosis, procesos que disminuyen el pH, y alcalosis, procesos que aumentan el pH. Cuando nos vamos a referir al pH sanguíneo, siempre vamos a usar el término emia, acidemia o alcalemia. ¿Qué más tenemos? En disturbios ácido-bases mixtos, el pH va a depender del balance de los procesos, quién está dominando en la clínica. Eso va a inclinar hacia dónde se va a mover el pH. Cada proceso origina una respuesta compensatoria, renal o respiratoria. Esas son las cosas que tenemos que recordar para la implicancia clínica de lo que interpretamos en un paciente. Los cambios son en la misma dirección. Si baja la concentración de bicarbonato, baja la presión del dióxido de carbono, ¿no? Del CO2. Baja, se mueven juntos. Uno baja y el otro baja, sube y el otro sube. Se sigue. Cuando se mueven en diferente dirección, ya estamos frente a un trastorno mixto. Muy bien. Para hacer el diagnóstico del desequilibrio ácido-base, necesitamos medir el pH extracelular, que es el pH arterial, acuérdense, el arterial. Cuando se pueden, los desórdenes mixtos podemos diferenciarlo por la medición del pH, sí, porque si veo que tengo un bicarbonato de 12 y tengo un pH de 7.42, ¿ustedes creen que está bien? Bicarbonato en 13 y pH 7.42 estará bien.
es lo que esperan ver en un estado en que no hay bicarbonato. Tendría que estar en acidemia, ¿no es cierto? El pH tendría que estar por debajo de 7.35. Eso sería lo esperable para una concentración baja de bicarbonato. Cuando tú ves esa disociación y ves que el pH no va de acuerdo a lo que estás mirando, es que hay un trastorno mixto. Por eso dice el enunciado que los desórdenes mixtos pueden diferenciarse por la medición del pH, porque debería haber bajado, ¿no? Y no bajó en nuestro ejemplo. Seguimos. Otro concepto que también se evalúa del análisis de gases arteriales es el exceso de bases. El exceso de bases viene a ser la cantidad de ácido o álcali que necesitamos para llevar a 1 litro de sangre al pH de 7.4. Por lo tanto, cuando tengo una acidemia en una acidosis metabólica, ¿qué tendré? Exceso de bases, ¿positivo o negativo? A ver, piensen, si dice que es la cantidad de ácido o álcali necesario para llevar a 1 litro de sangre a pH de 7.4. Tendrá que estar negativo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de bases. Entonces, ahí tenemos un exceso de bases negativo, o sea que nos falta base para que el pH llegue a 7.4, porque estamos en un estado de acidosis metabólica. ¿Está bien? Y en la alcalosis metabólica es al revés. Tengo un exceso de bases positivo porque tengo mucho bicarbonato. El valor normal es más o menos 2 miliequivalentes por litro del exceso de base. Cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo va a indicar más o menos de qué trastorno primario estamos hablando. Si es negativo es acidosis y si es positivo es alcalosis. Muy bien. Otro concepto que tenemos que recordar de lo que hicimos en las clases de fisiología es el famoso anion gap, brecha aniónica o hiato aniónico, es lo mismo, tiene todos esos nombres. Y ya lo vimos, es la suma algebraica de los aniones y cationes no medibles. ¿Se acuerdan? Todos aquellos que están en el organismo en cantidades muy pequeñitas. Y por lo tanto, medirlo resulta engorroso, caro y no práctico para evaluar un paciente. Por eso es que usamos el diferencial, que viene a ser ¿qué? La suma de los cationes y aniones medibles. Y en este caso, como cation más importante del extracelular, tenemos al sodio. Por lo tanto, es la concentración plasmática de sodio menos los aniones. ¿Qué aniones son los más importantes en el extracelular? ¿Ah? Cloro y bicarbonato. Por lo tanto, esa suma es la que nos va a dar la cantidad de aniones que faltan medir, porque deberían estar iguales, ¿se acuerdan? Cationes 140, aniones 140. Pero cuando medimos, obviamente por decirles cloro 104 y bicarbonato 24 es 128. 140 menos 128 es 12. Ese 12 es los aniones no medibles. ¿No es cierto? Ese es no medible. Ese es el anion gap. Por eso es que el anion gap es aquí, como ven acá, 12 más menos 4 miliequivalentes. Va desde 8 hasta 16. Seguimos. Aquí está gráficamente para que no nos olvidemos. Aquí están, ¿ves? Sodio 140, bicarbonato 24, cloro 104, 140 menos 128, anion gap 12. Este valor corresponde a este de aquí, a esta columnita. ¿Ya? Eso es lo normal. ¿Qué más tenemos que ver? Que solo para que recuerden cuáles son todos aquellos solutos que representen a los cationes no medibles y los aniones no medibles. Ahí los tienen. Desórdenes con alteraciones del anion gap. ¿Hay disminuciones del anion gap? Sí, puede ser, claro, cuando los cationes son mayores. Por decir, si tengo hipernatremia voy a tener sodio 150, o sea, el gap va a ser mucho menor, ¿no es cierto?
cuando tengo disminución de los aniones, que en este caso, ¿quiénes pueden ser? La albúmina, ¿no? O la acidosis, error de laboratorio, hiperviscosidad. Y los que aumentan el anion gap, que disminuyan los cationes, que aumenten los aniones, que no sean pero que no sean clorobicarbonato. Aumento de la albúmina, la alcalosis, aniones inorgánicos, en fin. Ahí les dejo la lámina, ustedes ya lo ven. Y lo que tenemos que recordar es esto, para interpretar, ¿no? Especialmente evaluar gases arteriales. ¿Qué tenemos? Miren, en acidosis metabólica, disminución del pH, aumento de la concentración de hidrogeniones, y que vamos a tener esto, ¿cómo se va a ver? Como una disminución de la concentración del bicarbonato, que vendría a ser el disturbio primario, y la respuesta compensatoria, que es la respiratoria, que es disminución de la presión del CO2. Se mueve en el mismo sentido. Baja bicarbonato, baja CO2. Ahora vamos al otro trastorno metabólico, alcalosis metabólica, aumenta el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones, el disturbio primario es un aumento de la concentración de bicarbonato y por lo tanto un aumento de la presión del CO2, porque tiene que ser compensado. La acidosis respiratoria, disminución del pH, aumento de la concentración de hidrogeniones, el disturbio primario es aumento de la presión del CO2, por lo tanto respuesta, aumento de la concentración de bicarbonato. En el otro lado, alcalosis respiratoria, aumento del pH, disminución de la concentración de hidrogeniones, disturbio primario, presión del CO2 disminuida con disminución de la concentración de bicarbonato. Miren las flechitas juntas. Eso es la respuesta normal. ¿Se acuerdan? Las compensaciones son respiratorias o renales. No existe compensación de pH. Ya les he hecho ver que puedo tener un pH, digamos, normal, como el 7.42 del ejemplo, con una concentración de bicarbonato de 13, que me está enmascarando una alcalosis respiratoria, probablemente que está sobrecompensando, y yo tengo un pH normal, pero mi paciente tiene doble trastorno ácido-base, lo cual lo pone en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. O sea, que yo tenga el pH normal no es mejor. Puede ser peor para el paciente. Mejor para nosotros que estamos calculando, pero nada más. Muy bien, y aquí está. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo se miden las respuestas compensatorias en esta tabla? Si tengo acidosis metabólica y ha disminuido el bicarbonato, la respuesta compensatoria sería por cada miliequivalente por litro de bicarbonato que disminuye, la presión del CO2 debe disminuir, unos dicen 1 o 1.2 milímetros de mercurio. Existe también en la literatura una fórmula que es presión de CO2 esperado es igual a bicarbonato actual por 1.5 más 8 más menos 2, que sale casi igual que esto que está aquí, ¿no? La alcalosis metabólica, por el otro lado, por cada miliequivalente de bicarbonato que se incrementa, la presión del CO2 incrementa 0.7 milímetros de mercurio. En acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de la presión de CO2 que se eleva, el bicarbonato sube 1 miliequivalente por litro. En el caso de acidosis respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa la presión del CO2, el bicarbonato va a aumentar de 3 a 5 miliequivalentes por litro. En alcalosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión del CO2, el bicarbonato va a disminuir 2 miliequivalentes por litro. En el caso de la alcalosis respiratoria crónica, tenemos por cada 10 milímetros de presión de CO2 que disminuye, el bicarbonato caerá 4 miliequivalentes por litro. ¿Cuándo decimos que son crónicas? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo diferenciamos aguda de crónica? Aquel trastorno que está más de 48 horas será crónico. Acuérdense. Muy bien. También cuando estamos evaluando estos disturbios ácido-base, ¿qué tenemos?
vamos a tener primero la interpretación de gases arteriales. Esta debe ser para la práctica clínica como nuestra Biblia, cuando evaluamos gases arteriales. Lo primero que tenemos que ver es verificar que el pH arterial, el bicarbonato y la presión del CO2 sean mutuamente compatibles, ¿no es cierto? O sea, que sean correctos. Tengo que ver y saber evidenciar si es que la máquina de los gases arteriales está haciendo bien su trabajo. ¿Cómo sé eso? Con estos, con la ecuación de Henderson, con la ecuación de Henderson-Hasselbalch y con el normograma ácido-base que les presenté al comienzo, ¿se acuerdan? Que era lo que primariamente se utilizaba para hacer la definición y el diagnóstico de estos trastornos. Esto lo hemos hecho en fisiología, lo revisan si quieren, pero la idea es saber que están bien. Otra manera es mirar si yo tengo concentración de bicarbonato bajo y también ha bajado la presión del CO2, mi pH debe ser alto o bajo. Bajo. Entonces, si rápidamente miro y se está moviendo en el mismo sentido de lo que le está pasando al paciente, entonces los gases están bien, ¿no? Entonces tengo que hacer ya lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Identificar el disturbio primario. ¿Qué le está pasando? Según cómo está el pH arterial. Si está pendiente la acidemia o está en acidemia, debo mirar la presión del CO2. ¿Cómo está si hay acidemia? ¿Qué esperaría yo? ¿Ah? Que esté abajo. Que esté arriba. ¿Cómo es, pues? Porque vamos a evaluar si o sea, cuando ven los gases arteriales, primero hay que recordar que siempre hay que evaluar en contexto de un paciente. O sea, tengo que ver un paciente, no un papelito, sino al paciente con el papelito, con su clínica. Entonces, voy a tener pH en acidemia, o sea, menos de 7.35. Y tengo que ir a ver cuál es el disturbio primario. Para yo tener un pH en acidemia solo tengo dos posibilidades, ¿cierto? Una es que tenga acidosis metabólica, o sea, disminución de la concentración de bicarbonato, que lo normal es ¿cuánto? 24 más menos 2, ¿ya? Y si no, tengo que ir a ver la presión del CO2, ¿no es cierto? Porque solamente si aumenta la presión del CO2, que representa los ácidos, voy a tener acidemia. Entonces tengo que ir y mirar. Si mi pH está en acidemia, mi trastorno es metabólico o respiratorio. Entonces miro los dos, ¿no? ¿Cómo tengo? ¿Quién está? O está alto el PCO2 o está bajo el bicarbonato. Eso es para acidemia. Y en alcalemia al revés. En alcalemia miro y digo, ¿cómo está el bicarbonato? ¿Está alto? Porque tendría que estar alto. O tengo muy bajo el PCO2. Entonces, de acuerdo a ello voy a tener o trastorno primario respiratorio o trastorno primario metabólico. Ese es el segundo paso en la evaluación. Identificar el disturbio primario. Luego, el tercer paso es ver si este trastorno primario está siendo compensado adecuadamente. Y para eso usamos la tablita anterior. ¿Se acuerdan? Esa de ahí. Puedo usar también el normograma, que ya se los he presentado, o puedo usar para que me ayude a precisar más también el año GAP, ¿no? Como ahora vamos a ver más adelante para que nos sirva. Y entonces, ahora que ya hemos recordado más o menos qué elementos tenemos para poder hacer la evaluación del disturbio ácido-base, vamos a hablar de acidosis metabólica. Por lo tanto, de lo que ya hemos estado conversando, ya nos imaginamos cuál es la definición de acidosis metabólica. La acidosis metabólica es un trastorno clínico caracterizado por la disminución de la concentración de bicarbonato y una disminución del pH arterial. Eso es. ¿Cómo se produce este cuento? Miren, así, oí. Vamos, acá está. La producción va a ser por pérdida de bicarbonato, que puede ser, como vamos a ver ahorita,
por vía gastrointestinal, renal, piel, ya vamos a ver, o porque hay una adición de ácido, que puede ser exógena o endógena. No hay más, así se hace la acidosis metabólica. Seguimos. Entonces, antes de que vayamos ahí, vamos a revisar rapidito cómo es la respuesta a una carga ácida. ¿Se acuerdan de los tampones o amortiguadores? Como que tenemos amortiguación extracelular, intracelular y ósea, la compensación respiratoria y la excreción renal de carga de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque en ese orden actúan también. Inmediatamente sale este con este, un poquito más lento. Todos salen a la vez, pero como corren, este se cansa primero, este segundo, este tercero, y este es el que maneja finalmente toda la carga ácida, el riñón. En la carrera, ahí está. Una gráfica de la carrera, acá está. Tenemos acá la respuesta de todos los que son amortiguadores o buffers extracelulares. Miren, cuando lo vemos en horas, minutos, y se agota a las 4 horas más o menos. En el cambio, los buffers intracelulares pueden ir más o menos hasta las 10 horas. Empieza la compensación respiratoria desde que sale y más o menos puede llegar hasta las 24 horas. Miren, y en cambio la compensación renal va más lenta, no llega a su pico sino hasta las primeras 24 horas, puede compensar hasta 10 días, siendo su pico máximo a las 72 horas. Así se mueve el manejo de una carga ácida desde el punto de vista de todos los tampones, la compensación respiratoria y renal. Muy bien, ahí está más o menos el gráfico, eso ya lo tienen, creo que está en la clase de fisiología, como es 57% de amortiguadores son intracelulares y el 43% extracelular. Muy bien, entonces ahora ya viene la parte renal, ya sabemos, el riñón tiene todo el manejo más detallado, ¿por qué? Porque tiene, primero sale la ventilación, o sea la respiración, va a tratar de eliminar el ácido, ¿cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria para barrer la presión del CO2 y tratar de regresar al estado homeostático, al equilibrio del medio interno. Todos los mecanismos buscan eso, que regresemos al estado estable, ¿no? Y en este caso, cuando hay acidemia, aumenta la ventilación minuto de 5 a 30 litros por minuto. Este aumento de la ventilación es mediado por quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos, que sensan la disminución del pH. Esta hiperventilación en acidosis metabólica es la adecuada respuesta compensatoria. Esta disminución de la presión del CO2 puede llevar el pH a lo normal. ¿Pero cuándo se va a agotar? Según el gráfico que hemos revisado, a las 24 horas. De ahí ya o sobrecompensa o se agota el paciente. Si es un viejito, se agota. Los músculos respiratorios se cansan más rápido. En la alcalosis metabólica, el aumento de la presión del CO2 con hipoventilación tratan de retener el ácido para hacer que el pH vaya a lo normal. Hacen el efecto contrario. Muy bien. Y acá está qué es lo que pasa en esos dos tipos de acidosis que hemos definido por la producción, ¿se acuerdan? Hemos dicho que hay una que es por pérdida de bicarbonato y esa es la conocida como la acidosis metabólica de anión GAM normal. ¿Ya? ¿Cómo es acá? Aquí lo que pasa es que hay salida del bicarbonato, ya sea por vía extrarrenal, que puede ser diarreas, o puede ser salida por el riñón, como es las acidosis tubulares, como es síndrome de Bartter, hay varios, ¿no?, que pueden darte pérdida de bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que el valor normal de cloro es 104? Estamos trabajando ahí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por cada bicarbonato que se pierda, como hay que mantener la columna de los aniones, va a aumentar un cloro. Entonces, si yo pierdo 12 miliquivalentes de bicarbonato, porque acuérdense que era normal 24, ¿no?
he perdido 12, van a aumentar 12 cloros. Por lo tanto, tengo que ahora tengo de cloro 116. ¿No es cierto? Porque de 104 más 12 es 116. Por este mecanismo, es que se llama acidosis metabólica de anion GAP normal o hiperclorémica. Porque por cada bicarbonato que se pierde, aumenta un cloro para mantener estable la columna de los aniones. ¿Y qué pasa con el anion gap? O la brecha o el hiato. Está igualito. 12. No se movió. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso se llama acidosis metabólica de anion gap normal. El gap no se afecta. Todo el intercambio es entre estos dos aniones por la pérdida de bicarbonato. ¿Ya? Ahora vamos a entender el otro, que es por adición de ácido. Aquí se mueve diferente. Miren, acá está la flechita de alguien que viene. Puede ser exógeno o endógeno. Para la explicación no importa. ¿Qué cosa tengo? Cada ácido que venga va a desplazar un bicarbonato, lo va a desplazar. ¿Y dónde se va a instalar? En la brecha aniónica, en el hiato. Aquí se va a instalar. Entonces, todo esto que he pintado de amarillo, que son los que han venido, que son aniones también ácidos, miren dónde han incrementado. Aquí incrementa el anion gap y el cloro permanece estable. Aquí es al revés, por cada bicarbonato que ha sido desplazado es porque un ácido se metió. Vino un ácido, ¡pum!, y lo empujó. Algo así, para que se acuerden cómo es la producción de esta acidosis metabólica. Y entonces aquí es el grupo de las acidosis metabólicas de anion gap aumentado, porque vino ese ácido y se introdujo acá. ¿Ya? Entonces ahora que ya me han entendido, porque eso es importante. Si entienden esto, la vida les va a ser fácil. Siempre recuérdenlo para la parte clínica. Porque esto es difícil. No llegan los residentes, llegan los internos, no se acuerdan. Volver a empezar, explicarle todo. Ya está. Miremos. Anion gap normal. Puede haber una dilución, puede haber una carga ácida como cloruro de amonio, hidrocloruro, ya ahí están todos. Sulfato, metionina, hiperalimentación, cetoacidosis de pérdida renal de cetonas, cosas raras. Pero esta es la que quiero que ustedes recuerden. Pérdida de bicarbonato, diarrea, pancreatitis, ureterosigmoidostomía, pérdidas renales, poshipocamia, posinhibición de la anhidrasa carbónica, drogas, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, ya todo esto. Defectos en la acidificación renal, que es la acidosis tubular renal, tipo 1, tipo 2, tipo 4, con deficiencia de aldosterona. Todas estas nos van a dar. ¿Qué más tenemos? Las del anion gap normal. Ya acabamos, ¿no es cierto? Son las que son por pérdida. Luego tenemos las que son por adición de ácido. Y tenemos ácidos endógenos que se producen por algún problema, como la hipoperfusión, el shock, como es la acidosis láctica. En acidosis láctica vamos a tener sobreproducción, ejercicio severo, convulsiones, sepsis, leucemia. Baja utilización, o sea, no se usa lo que se debe. El tipo A, por la pobre oxigenación o perfusión tisular, shock, que es lo que hemos dicho. Y el tipo B, que son varios desórdenes comunes, como diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedad hepática, infección. ¿No? Así es la acidosis láctica que se produce. Luego tenemos drogas y otras sustancias tóxicas. Estos vienen a ser los exógenos, los que vienen de fuera. ¿Qué tenemos acá? Metformina, que es para el tratamiento de la diabetes, penformina, etanol, metanol, salicilato, sorbitol, estreptozocina, isoniazida, cianida, nitroprusiato, etc. Esto es exógeno. Y tenemos cetoacidosis diabética, intoxicación por alcohol, inanidación, errores del metabolismo, intoxicación de salicilatos, etilenglicol parecidos a los otros, y uremia. O sea, las insuficiencias renales añaden ácido, sea aguda, sea crónica, añaden ácido.
Por lo tanto, esa acidosis metabólica de anion gap aumentada. Anion gap aumentado. Insuficiencia renal, el tipo de acidosis metabólica que da es de anion gap aumentado, porque añade ácido. Muy bien. Esto ya es para identificar un trastorno triple. Ya se los dejo, no es para que lo tengan. ¿Cuál es la fisiopatología? Ya lo hemos venido diciendo. Hay un estímulo que es la acidemia, la caída del pH. ¿Cuál es el mediador que va a intervenir? Una disminución de la concentración del bicarbonato filtrado. Hay una ávida reabsorción del bicarbonato filtrado. Como ha caído, empieza a censar que le falta y reabsorbe. Por otro lado, hay aumento de la secreción tubular de hidrogeniones, porque tiene que botar, pues tenemos que regresar al estado estable. Y por otro lado, dentro de aumentar la secreción tubular de hidrogeniones, hay un aumento de la producción de amonio, ¿no? Aquí tienen, entonces finalmente hay un aumento de la excreción urinaria neta de ácido, y por cada hidrogenión que se va de esta forma, se genera un nuevo bicarbonato. O sea, al hacer esto, el riñón excreta un ácido y genera un bicarbonato nuevo, para tratar de mantener otra vez un estado estable y corregir la acidez. Muy bien, ahora nos vamos a la clínica. ¿Qué es lo que vemos en nuestro paciente? ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? Si tiene que compensar una acidemia, va a estar hiperventilando, ¿verdad? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Así lo vamos a ver, y puede llegar hasta una respiración de Kussmaul, ¿no? Puede llegar. Tú ves, es un paciente agitado, está con una facies así, realmente como si estuviera en un proceso muy grave, lo vas a ver y va a estar hiperventilando. ¿Con quién tengo que hacer el diagnóstico diferencial? Porque ¿qué otra patología hiperventila? ¿Ah? Neumonía. O sea, tengo que estar seguro que esa acidosis respiratoria y no una neumonía, también está hiperventilando. ¿Ya? A nivel cardiovascular, ¿qué tenemos? Vasodilatación periférica, disminución del gasto cardíaco y venoconstricción. Si bien hay vasodilatación periférica, hay venoconstricción. En el sistema nervioso central, deprime el sistema nervioso central, da fatiga, letargia, estupor y hasta coma. Por eso les digo que se ven severamente enfermos. A nivel renal hay una disminución de la tasa del filtrado glomerular, hay disminución del pH urinario, hay un aumento de la excreción urinaria tanto de amoníaco y un aumento de la excreción urinaria de cloro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el otro anión. Metabolismo óseo del calcio, vamos a tener osteomalacia, osteodistrofia renal, fractura, nefrolitiasis y nefrocalcinosis, especialmente se van a ver en acidosis tubular renal. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Rapidito. Disminuye la concentración de bicarbonato, miro el pH. Si está en acidemia, es acidosis metabólica. ¿Qué espero? Si cae en la concentración de bicarbonato, debe caer el PCO2. Entonces voy a mirar si ha sido apropiada. Entonces, si ha sido apropiada la caída de la presión del CO2, con mi formulita, o como cuando digo, por cada miliequivalente debe caer 1 milímetro de mercurio, ¿se acuerdan? O 1.2. Entonces veo si eso ha caído ahí, entonces digo, ajá, es una acidosis metabólica simple o pura, y voy a medir los electrolitos. ¿Para qué? Para calcular el anion gap. Calculo el anion gap. Anion gap aumentado, ya sabemos, ¿no? Normoclorémica, que ha entrado ácidos. ¿Cuáles? Endógenos, como acidosis láctica o cetoacidosis, o exógenos como toxinas, uremia, ¿no? Ahí está. Por el otro lado, si tengo un anion gap normal, pero por lo tanto debe ser hiperclorémica, voy a ver qué carga ácida le han dado, si hay pérdidas gastrointestinales o renales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así, es diferente. Y por el otro lado, si la respuesta de la presión del CO2 ha sido inapropiada, tengo un desorden ácido-base complejo o mixto. Si tengo una caída del bicarbonato y
veo que hay alcalemia, entonces estoy frente a una alcalosis respiratoria probablemente crónica que el riñón está compensando con disminución de la concentración de bicarbonato. O sea que el trastorno primario sería respiratorio. Pero así se evalúa. Muy bien. ¿Cuándo se trata? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a reponer o no reponer? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la corrección de la acidosis metabólica puede ocasionar eventos no deseables, como son la sobrecarga de líquido, la sobrecarga de sodio, edemas, congestión pulmonar. Son cosas que puedo ocasionar por estar reponiendo bicarbonato, agravamiento de un trastorno respiratorio, ¿no? Porque cuando yo ponga demasiado bicarbonato, ¿qué va a hacer el cuerpo? Con el respiratorio, ¿qué hace? Para compensar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Claro, disminuye la frecuencia respiratoria un poco porque trata de retener el CO2 para tratar de corregir la alcalemia. En eso sí es poco. Claro, o sea, vamos a ocasionar más daño que bien. Por eso quiero que, antes de decirles cómo corregir, les estoy diciendo todos los riesgos que tenemos de corregir mal, o de ser exageradamente pulcros de quererlo volver normal el pH. No, si ustedes revisan y van a ver lo que les voy a decir y está en la guía, nunca se corrige a 7.4, jamás. Miren cuándo se da bicarbonato. En el caso de acidosis metabólicas endógenas, como acidosis láctica y cetoacidosis diabética, debo poner bicarbonato si el pH está en 7.1 o menos. Si está en 7.2, no, porque debo manejar el problema de fondo. Si está en acidosis láctica por hipoperfusión, tengo que mejorar eso. Si está en shock, tengo que recuperar la presión. Basta que yo cambie ese curso y el organismo mismo va a equilibrar todo. En cetoacidosis diabética igual. Si corrijo el nivel de glicemia y de hidratación, el mismo hígado y va a hacer su trabajo, ¿no? Y entonces no necesito poner exógenamente bicarbonato. Entonces, para estos casos, 7.10, shock, cetoacidosis diabética, alcalosis, la acidosis láctica. ¿Qué otro grupo tengo que corregir? Entre 7.10 y 7.20 según la situación clínica. Pues, si tengo además un problema cardiovascular, todo eso tiene que jugar para decidir poner. Entre 7.20 y 7.4 es bien tolerado, no se trata si no hay síntomas grandes. No necesito poner. Y cuando tengo problema renal, insuficiencia renal, debo llevar el bicarbonato a 15. Jamás a 24, jamás, en ninguna circunstancia, a 24. Corrijo hasta 15, nada más. Y en el caso de acidosis láctica y cetoacidosis diabética, corrijo hasta 10, nada más. No quiero llevar nunca a 24. Y esto es porque les he dicho que una vez que se controle la causa de fondo, el mismo organismo va a generar su propio bicarbonato y va a compensar todo. ¿Qué usamos? Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio viene a una concentración del 8.4% y vienen a ampollas de 20 mililitros. Cada mililitro te da 1 miliequivalente de sodio y 1 miliequivalente de bicarbonato. Acuérdense, alguno que llegue por allá le voy a preguntar a ver si ha aprendido algo. Pero es bien facilito, deben haber hecho. Las concentraciones se definen con los pesos moleculares de la molécula. ¿Han hecho eso en los ejercicios? ¿En fisio? No. Ya se olvidaron fisio. En algunos procesos crónicos como acidosis tubular renal se usa el citrato
vía oral, como está acá, especialmente en diarreas, en acidosis tubular renal, y muchas veces cuando hay acidosis metabólicas no susceptibles de manejo médico, o sea que no le puedo poner bicarbonato porque ya está con edema del pulmón, tiene uremia, todo, tengo que dializarlo, ¿no? En la diálisis, el baño que sustituye es de bicarbonato. Ahora nos vamos a alcalosis metabólica. A ver, borrón, vamos a borrar. Vamos a hacer todo un proceso diferente. Seguimos. Acá es al revés. La definición es mientras uno era para abajo, este para arriba. Disturbio ácido base caracterizado por un aumento de la concentración del bicarbonato plasmático, con un aumento del pH, con hipoventilación respiratoria compensatoria que trata de aumentar la presión del CO2, o también se puede producir por una pérdida de hidrogenión. ¿Cuándo puedo perder hidrogenión? Nada. ¿Ah? Por orina, si es que se le da. Por orina. Puede ser, pero es bien. Sí se pierde, pues, pero cuando estás compensando una acidosis metabólica. Pero para generar una alcalosis, vómitos, esa es, ácido clorhídrico, HCl, pierdo hidrogenión, vómitos. Muy bien, acá está cuáles son las causas. Tenemos la pérdida de hidrogenión, acá está pérdidas gastrointestinales, vómitos o succión por sonda nasogástrica. Terapia antiácida, cuando le damos todos los líquidos con resinas de intercambio catiónico, no cualquiera, tienen que ser las de intercambio catiónico. Diarreas perdedoras de cloruro, ¿no? Ahí. Ahora, pérdidas renales cuando estoy usando diuréticos, para que baje, no. Diuréticos de asa, tiacida, exceso de mineralocorticoides, o sea, cuando hay hiperaldosteronismo, ingesta baja de cloro, carbenicilina alta-dosis, hipercalemia, incluido el síndrome de leche álcali. Movimiento de hidrogenión dentro de la célula, sí, miren, hipocalemia y redistribución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación directa del movimiento del potasio en relación al pH. Cuando estamos en acidemia, el potasio va a salir del intracelular al extracelular, y en alcalemia el potasio se va a mover del extracelular al intracelular. Y ese es uno de los principios que se usa para el tratamiento de la hipercalemia. ¿Qué más tenemos? Alcalosis de contracción. Cuando se deshidrata a alguien, especialmente los abuelitos, cuando se deshidrata, ¿qué cosa se va a activar? Nos deshidratamos, estamos en hipovolemia. ¿Qué sistema se activa? ¿Ah? Renina, angiotensina, aldosterona y ¿quién? El ADH, hormona antidiurética. Todo le reabsorbe el tubuli, incluido el bicarbonato. Todo. Y no bota casi nada. Entonces ahí se hace alcalosis metabólica por este incremento de la respuesta para mantener el medio interno estable. Muy bien, ahí está como es la fisiopatología, al revés de lo que nos pasó en antes. Aquí hay aumento de la concentración de bicarbonato, aumento del pH, ese es el estímulo. El mediador es supresión de la reabsorción proximal de bicarbonato. Claro, pues porque ya estoy lleno, ya no reabsorbe. Y por otro lado, la supresión de la producción de amoníaco, ¿no es cierto? Ya para poder no botar tanto ácido, pues, tengo que retener ácido para tratar de compensar este pH que se aumentó. Entonces el efecto es pérdida de la reabsorción de la carga aumentada del carbonato y una disminución de la excreción neta de ácidos, ¿no? De esa manera se forma más alcalosis metabólica.
acá está en generación de alcalosis, existen más cosas, ¿no? La disminución del volumen circulante efectivo que ahorita vemos, aumenta la renina, aumenta la aldosterona, aumenta la secreción de hidrogenión en el túbulo y colector, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no ves que está lleno, pletórico? Y cuando cae la tasa de filtración, cuando disminuye el volumen circulante efectivo, ahí llega poca sangre y ahí se produce caída de la tasa. Y esto es otro mecanismo que va a mandar a reabsorber y van a mantener la alcalosis. Como ven acá, aldosterona también tiene que ver con la secreción del potasio. Miren, y como cae la tasa, también se pereniza, ¿no? Al final, todos estos mecanismos, al tratar de mantener el volumen circulante efectivo, retienen bicarbonato, tratando de mantener la volemia. Este es otro mecanismo cuando en el caso contrario hay un aumento del volumen circulante efectivo o del volumen extracelular. ¿Qué cosa tenemos? Si inhibe la tasa, la renina, ahí podría haber aumento de aldosterona. Este aumento de aldosterona igual disminuye la secreción de potasio. Esto igual con la aldosterona hace que haya un aumento de la secreción de hidrogenio, porque como le ha disminuido y hay en el túbulo y colector, y también ese mecanismo mantiene la alcalosis. Indirectamente también hay una disminución de la tasa de filtración glomerular en relación a lo que está pasando con la disminución de la secreción de potasio. ¿Cuál es la compensación metabólica? La compensación respiratoria de una alcalosis metabólica es también por los quimiorreceptores respiratorios que van a censar el pH, la alcalemia. ¿Cuál es la respuesta? Una disminución de la ventilación con un consiguiente aumento de la presión del CO2. ¿Qué tenemos? Si la concentración de bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por litro, la presión del CO2 aumentará a 0.7 milímetros de mercurio. La compensación respiratoria puede ser mejorada parcial o completamente en la presencia de alcalosis respiratoria o hipoxemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que ver que el paciente respire y hiperventile un poco para que regrese el pH a lo normal. Cuando hay una hipoxemia, hay una avidez por el oxígeno y van a respirar más frecuentemente y se compensa. Entonces, en alcalosis metabólica tenemos la compensación, que es respiratoria, y tenemos la compensación primaria, que ha aumentado la concentración de bicarbonato y hay un exceso de bases, que es lo que vimos al comienzo, y un aumento de la presión del CO2. Esto es, en este gráfico, lo que trata de explicar lo que es alcalosis metabólica. Cuadro clínico, igual. ¿Dónde va primero a afectar? Al sistema nervioso central, letargia, confusión. Si es severa puede haber obnubilación, predisposición a convulsiones, síntomas de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque así como les conté que en alcalemia se ingresa el potasio del extra al intracelular, el calcio hace lo mismo. El calcio también se mueve del extra al intracelular, por lo tanto produce hipocalcemia, y esto se puede traducir en parestesias, calambres o tetania. ¿Qué más tenemos? A nivel cardiovascular, una disminución del gasto cardíaco, arritmias supraventriculares y ventriculares, cambios en la presión arterial según la causa, ¿no? Según el tipo de alcalosis que tengamos. Si es con disminución del volumen circulante efectivo, vamos a tener hipotensión, y si es con aumento del volumen circulante efectivo, vamos a tener hipertensión arterial. A nivel respiratorio, ¿qué tenemos? El aumento, no, es más bien la disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Eso es lo que tenemos, para tratar de retener CO2 y compensar el pH.
A nivel renal, disminuye el potencial para la reabsorción de bicarbonato, disminuye el potasio, disminuye la tasa de filtración glomerular, hay poliuria, nicturia y aumento de la amoniagénesis, o sea, mayor formación de amonio, más ácido, para tratar de compensar. Y aquí tenemos más o menos cómo es un disturbio ácido-base por uso de diuréticos, que eso es lo que vemos en la práctica clínica, el sitio de la nefrona donde actúa el diurético y qué es lo que produce, ¿no? El ejemplo es la acetazolamida, que es un diurético que actúa a nivel del túbulo proximal, que va a producir la disminución de la secreción de hidrogeniones y finalmente vamos a tener una acidosis metabólica por acidosis tubular renal cuando usamos acetazolamida. Cuando usamos diuréticos de asa, furosemida, ácido hetatrínico, bumetamida, estos van a actuar en el asa de Henle, van a disminuir la absorción de cloro y pueden ocasionar inicialmente alcalosis metabólica. En el caso de las tiacidas, actúan en el túbulo y contorneado distal, disminuyen también la reabsorción de cloruro de sodio y pueden ocasionar alcalosis metabólica. Los ahorradores del potasio, como espironolactona, amiloride, triamterene, ¿qué tienen? Disminuyen la reabsorción de cloruro de sodio, disminuyen la secreción de potasio y disminuyen la secreción de hidrogeniones. Producen acidosis metabólica o llamada también acidosis tubular renal tipo 4 porque sucede en el túbulo colector cortical. Ahí más o menos ya tenemos la aplicación práctica. Aquí el flujograma del diagnóstico, aumenta la concentración de bicarbonato, tengo que ver el pH, está en alcalemia, entonces digo es alcalosis metabólica, tengo que ver la respuesta respiratoria midiendo la presión del CO2, si es apropiada tengo un aumento de la presión del CO2, tengo alcalosis metabólica simple, hago la evaluación clínica y veo, hay disminución severa de la tasa de filtración glomerular, puede ser un síndrome de Leche-Alcali o tratamiento con bicarbonato en enfermedad renal que no puede eliminarlo, o tengo una disminución del volumen circulante efectivo con una alcalosis normotensiva hipocalémica, vómitos, aspiración, diuréticos, poshipercamia, aniones no reabsorbibles, tratamiento de bicarbonato en acidosis orgánicas, o sea, ¿cuál es? Acidosis láctica o cetoacidosis diabética, hipocalemia severa, deficiencia de magnesio y síndrome de Barth. ¿Qué tengo? Por el otro lado, volumen circulante efectivo expandido, que ya lo vimos, alcalosis con hipertensión porque se ha llenado de líquido, hipocalémica, aldosteronismo primario, síndrome de Cushing o estenosis de la arteria renal. Cualquiera de estos, miren, todos estos son los que tengo para definir el diagnóstico. ¿Qué más tengo? Si la respuesta del incremento de la presión del CO2 es inapropiado, tengo un desorden ácido-base mixto. Y si tengo aumento de la concentración de bicarbonato con acidemia, es probable que el trastorno primario sea respiratorio, por lo tanto se trataría de una acidosis respiratoria crónica. Siempre la concentración en el flujo, el pH. Con el pH hacemos todo el flujograma y llegamos al diagnóstico. Muy bien, ahora de lo que hemos venido viendo, las alcalosis metabólicas van a ser tratadas con cloruro de sodio, pero existe un grupo que no responde al cloruro de sodio, es solución fisiológica. Entonces, ¿qué tengo que tener? En la estrategia diagnóstica debo medir el cloro urinario. Entonces, si el cloro urinario es menor de 10 miliequivalentes, ¿qué me está diciendo? Que probablemente las pérdidas son extrarrenales, ¿no es cierto? Porque está tratando de ahorrarlo. Entonces, ¿qué tengo? Pérdidas gástricas, la terapia diurética, baja ingesta de cloro, pérdidas intestinales, fibrosis quística. Cuando al contrario tengo un cloro urinario mayor de 10 miliequivalentes por litro, debo medir la presión arterial. ¿Se acuerdan? Si está normal, ¿qué puede ser? Estos síndromes de Bartter, Gitelman y la terapia diurética
que es crónica, ¿no? ¿Qué más tengo? Si tiene presión alta, tengo que pensar si hay estenosis de la arteria renal, si tengo síndrome de Cushing, si tengo tumores secretores de renina, si tengo aldosteronismo primario o si tengo una enfermedad congénita que esté dando, no puedo leer bien, pero es congénita de la arteria. Ajá. Que tenga una estenosis congénita de la arteria renal. Eso es. Que sea alguien que nace así, un niñito. Puede tener eso. Entonces, como vemos, todo este grupo, que son los más frecuentes, gracias a Dios, les pongo cloruro de sodio al 0.9% y se corrige. En cambio, en este, ¿qué tengo que hacer? Tratar la enfermedad de fondo. Tratar la enfermedad de fondo. Si hay hipertensión arterial, tengo que manejar la hipertensión arterial, tengo que ver si son tumores, como dice acá, secretores de renina o hiperaldosteronismo primario, que podría ser por un adenoma de la suprarrenal, todo eso tengo que manejarlo, ¿no? Y en estenosis de arteria renal, la aplastía o colocar un stent para mejorar eso, ¿no? En este grupo es corrección de la enfermedad de fondo. También al comienzo le pones cloruro, te vas a dar cuenta que no responde. Muy bien, y aquí que tenemos el tratamiento, como ven acá, cloruro, 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 y acá cuando hay depresión de potasio, cloruro de potasio. Exceso de mineralocorticoide, como hemos visto, cloruro de potasio. Síndrome de Barker, cloruro de potasio. Y cuando hay un aumento del volumen extracelular por insuficiencia renal, ni cloruro de sodio ni potasio. Diálisis. Siempre hay que mirar también los otros electrolitos, el potasio, el magnesio, para ver de poderlos corregir, porque si pongo solo cloruro, pueda que agrave todos estos trastornos, ¿no? Entonces siempre, acuérdense, alcalosis metabólica, cloruro. Salvo cuando tengo ya otras causas que hemos visto y que muchas veces necesitan potasio. Especialmente si hay hiperaldosteronismo. ¿Por qué? ¿Qué hace aldosterona? ¿Qué hace aldosterona? ¿Qué hace aldosterona? ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace, pues? ¿Qué hace con el sodio? ¿Qué hace con el potasio? Reabsorbe sodio y agua y elimina potasio, secreta el potasio, lo saca el potasio. Entonces, si hay hiperaldosteronismo, está lleno de sodio, pero está hipocalémico. El resultado es que tiene potasio bajo en sangre, por eso es que hay que reponer. Muy bien, ahí está ya, respuesta al salino, el estándar va a ser cloruro de sodio más cloruro de potasio. Hay que tener cuidado de no producir insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón. Podríamos usar acetazolamida por unas 250-500 miligramos intravenosos cada 4 a 6 horas. Dicen que cuando no responde a ninguna de estas medidas deberíamos administrar ácido clorhídrico, 0.1 milimol por litro en una vena central. No hemos necesitado hasta ahora hacerlo, pero está descrito en todos los libros. En falla renal ya sabemos, diálisis con baja concentración de bicarbonato. Cuando tengo resistencia al salino, como hemos visto, diagnóstico específico, remoción de la fuente del mineralocorticoide, puedo usar inhibidores de la enzima convertidora cuando hay hiperreninemia o espironolactona, que es un ahorrador del potasio cuando hay hiperaldosteronismo primario.
¿eh? Ahí sí tengo que precisar más la causa y dar el tratamiento de acuerdo a él. Y ya acabamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, preguntitas.